¿Cuántos hicieron ya su tarea? La hermana Sonia. ¿Quién más hizo ya su tarea? Hoy vamos a empezar un tercer tema, ¿verdad? Y la otra semana les voy a traer sus hojitas. Ya están escaneadas y todo, solamente de imprimirlas. Pero ¿por qué la vamos a traer hasta la otra semana? Para que tenga sentido lo que usted va a estar escribiendo y lo que vamos a enseñar esta noche. Amén. Bueno, quisiera empezar diciendo que en las religiones del mundo hay muchos supuestos dioses y también hay muchas opiniones acerca de cómo es Dios. A ver, hermanos, si me regalan un poquito de volumen con este, porque no le oigo, o no me oigo, o no me oyen, no sé. ¿Sí se oye bien? Ah, ok. Es que yo no me oigo, tal vez hay mucho, no abuse. Entonces le estaba diciendo de que en las religiones del mundo hay muchos dioses, hermano. Usted puede, si usted va a la India, usted va a encontrar un montón de dioses. Si va a África, tiene un montón de dioses. Pero también dentro del cristianismo mismo, los cristianos tienen conceptos diferentes de quién es Dios. La Biblia, al contrario, reclama ser la revelación de Dios, del Dios verdadero. Y la Biblia nunca trata de explicar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque ella simple y sencillamente lo afirma. Si usted se va a Génesis capítulo 1, versículo 1, usted no va a encontrar la Biblia diciendo, le voy a explicar la existencia de Dios. No, simple y sencillamente él dice, en el principio Dios, y eso da por sentado que existe, creó los cielos y la tierra. Entonces, la Biblia no va a tratar de probar la existencia de Dios, ella simple y sencillamente lo afirma de pasta a pasta. Por ejemplo, y este es un ejemplo bastante, tal vez fuera de contexto, pero me va a servir para lo que le quiero explicar. Respire. Alguien huele mal, va a decir. Hermano, alguien no se bañó. Está bien, pero respire. El aire que usted respira, la tierra que nos sustenta, ya le puede clamar, pero el aire que usted respira contiene un elemento. ¿Qué elemento es? ¿Cuál es? Oxígeno. Un elemento que se llama, ¿cómo? Oxígeno. Y quiero preguntarle, ¿cómo usted sabe que hay oxígeno en el aire que está respirando? ¿Por qué? No. ¿Por qué, hermana? No, hermano, independientemente, usted puede respirar otra cosa y se puede morir. Usted sabe que el aire que respira tiene oxígeno porque usted está vivo. Sin el oxígeno, usted se muere. Usted puede estar encerrado en un cuarto, pero si se acaba el oxígeno, ¿qué pasa? Se acaba la vida. Entonces, así como usted está consciente de que el aire que está respirando tiene oxígeno y que ese aire lo mantiene con vida, así es la existencia de Dios. Aunque usted no lo vea, lo sostiene. Aunque usted no lo pueda tocar, ahí está. Aunque la Biblia no diga, le voy a explicar la existencia de Dios, ella dice, Dios existe. De esa misma manera es la existencia de Dios en la Biblia. No trata de demostrarla, simple y sencillamente lo da por sentado, lo afirma desde un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Hoy empezamos un tercer estudio. Hemos visto el primer estudio sobre la Biblia, los primeros dos estudios sobre la Biblia. Hoy empezamos un tercer estudio que habla sobre Dios, su carácter y sus atributos. Este lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a tener el de ahora y el de la próxima semana se va a llamar ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Oiga bien, ese va a ser el de la otra semana. Si usted quiere aprender por qué necesita conocer a Dios, se va a dar cuenta que a veces tenemos las razones equivocadas, usted y yo. Es que mi Dios me ha sacado de los problemas. Es que mi Dios me resolvió. Dios me sanó. Sí, Dios puede hacer todo eso, pero no es la razón original por cual usted y yo necesitamos conocer de Dios. Entonces, esta noche a nuestro estudio le hemos titulado Dios, su carácter y sus atributos. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Voy a empezar por ahí. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Recuerde que estamos estudiando una serie que se llama Fundamentos de la Fe. Y vimos que nuestro primer fundamento es la Biblia.
Este es nuestro primer fundamento. ¿Por qué tenemos que conocerla? ¿Por qué tenemos que estudiarla? ¿Por qué tenemos que apreciar lo que Dios dice en ella? ¿Por qué tenemos que meditar? Ahora estamos hablando un segundo fundamento que es bien importante, que es Dios, su carácter y sus atributos. Es como una silla. Hermano, ¿usted se puede sentar en una silla de una pata? No. Usted necesita una silla que tenga por lo menos 3 o 4 patas. ¿Se ha sentado alguna de usted que tenga 2 patas? No, ¿verdad? No se puede. Necesita algo que esté más sólido. O tal vez sí se puede sentar en 2 reglitas, ¿verdad? Que estén agarradas, pero necesita algo más sólido. Fíjese esto, si usted se sienta en un marquito, usted necesita poner sus pies para sostenerse, ¿verdad? Pero si usted se sienta en una silla que tiene 4 patas, usted no necesita poner sus pies, porque todo su peso está sobre la silla. De igual manera nuestra fe tiene que estar fundamentada no solamente en la Biblia, sino que también en creer en el Dios de la Biblia y creer la forma correcta. Ahí Proverbios capítulo 1, versículo 7, cuando la tenga le invito a que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Lo leemos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué dijimos que eran los insensatos, hermanos? Los necios, los falta de cerebro. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una vez más, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios nuestro, gracias te damos por tu sabiduría y por tu enseñanza que has dejado en este sagrado libro. En esta noche, Señor, te suplicamos que podamos aprender, Señor, que podamos ver esa necesidad de poder conocerte, podamos ver esa necesidad de por qué realmente definir quién eres tú y poderlo entender más que todo, Señor, y para poderte adorar, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Perdonas por las veces, Señor, que hemos confundido los conceptos. Te pido en esta noche, Espíritu Santo, que me dé gracia para poder enseñar lo que en esta noche tengamos que aprender. En tu mano nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. De acuerdo, se me quedaron los lentes. Bueno, es ok. De acuerdo a este versículo, dice que el principio de todo conocimiento, eso es lo que significa el principio de la sabiduría, el principio del conocimiento, es el respeto, ¿a quién? A Dios. El principio de todo conocimiento es el respeto, es la reverencia profunda hacia Dios. Usted no puede decir que tiene sabiduría si no respeta a Dios. Todo aquel que actúa neciamente es el que desprecia el conocimiento y el mensaje de Dios. Y lo dice ahí mismo el versículo. Los insensatos, los necios, desprecian el conocimiento y el mensaje, la enseñanza que Dios tiene para el ser humano. Cuando las personas rechazan la lectura bíblica, cuando las personas rechazan el conocimiento de Dios. El día de ayer enseñamos un video que se lo pusimos a los jóvenes el viernes pasado y el día de ayer lo compartimos con los estudiantes de teología del Pentateuco. Y hermano, hombres y mujeres que son prácticamente unas eminencias en lo que es el área académica. Había un señor de UCLA, había otro de no sé dónde, había varios. Y le preguntaban, ¿usted es atea? ¿Usted es ateo? Sí, soy estudiante de college y universidad. ¿Tú eres ateo? Sí. Y cada uno de ellos afirmando que sí son ateos. Pero cuando comienzan a preguntar, cuando se comienza a escudriñar y a confrontar, poco a poco lo que ellos creen se van desboronando. Porque el verdadero conocimiento, dice la Escritura, viene de Dios, no del ser humano. Todo aquel que actúa neciamente es el que desprecia el conocimiento y el mensaje de Dios. Pero para respetar a Dios necesitamos llegar a conocerlo. Necesitamos llegar a buscarlo. Vamos ahí mismo a Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 6. Este me encanta y lo vamos a desglosar un poquito para que usted lo pueda saborear un poquito mejor. Capítulo 2, versículo 3 en adelante.
Oiga bien lo que dice, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Oiga, ¿cómo? Si como a la plata la buscares y la escudriñares, ¿qué dijimos que era escudriñar? Leerlo, estudiarlo, ¿verdad? Y si la estudiaras como a tesoros, entonces entenderás el, ¿qué dice? El respeto de Dios. Y hallarás el conocimiento de Dios. El versículo 6. ¿Por qué? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Veamos más de cerca este pasaje. Dice, si clamares, ¿qué es clamar? A ver, ¿alguien tiene alguna idea qué es clamar? ¿No? Pedir, dice. Clamar es pedir, pero no me da. No. Clamar es pedir en voz en cuello, en voz alta. Eso es clamar. Cuando usted está clamando, usted no está susurrando. No, usted está hablando en voz alta. Entonces, si en voz alta tú pides, si en voz alta pides a la inteligencia o llamas a la inteligencia, y la inteligencia es la capacidad para pensar racionalmente. Ahora usted puede entender por qué las personas que no tienen a Cristo no piensan racionalmente. No lo hacen. El día de ayer veíamos a este video y le preguntaron, y dijo uno, el ser humano sigue siendo un pez, dijo. Hermano, y solo nos dio risa. Y dijo, no, es que el único que tiene el pulgar es, ¿quién dijeron? El simio, ¿verdad? Y le dijo el entrevistador, oye, le dijo, pero también los koalas tienen el pulgar, le dice. ¿Crees tú que venimos del koala? No, le dijo. Entonces, cuando no hay capacidad para el pensamiento racional bíblico, van a comenzar a hablar un montón de cosas que no tienen sentido, que no tienen lógica. Dice ahí también, estamos en el 3, ¿verdad? Si clamares a la inteligencia, o sea, si llamares en voz alta a la capacidad de pensar racional y a la prudencia, que significa saber entender. A veces, cierto no que a veces decimos cosas sin entender. Y lo primero que nos dicen es, sea prudente. ¿Qué nos están diciendo? Entienda lo que está diciendo o entienda lo que está oyendo. Y dice ahí, y a la prudencia dieres tu voz, o sea, la llamaras. Si usted hace eso, entonces viene un resultado. ¿Y cuál es el resultado? El versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová, y temor, entender es aprender, y temor es la reverencia hacia Dios, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, todo conocimiento, toda sabiduría, toda inteligencia viene de la boca de Dios. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted comienza a clamar la sabiduría de Dios, cuando usted comienza a llenarse de la palabra de Dios en su corazón, en su mente, usted va conociendo más a Dios. Dice que si esto fuera poco, Él da la sabiduría, Él da el conocimiento y Él da la inteligencia. Como podemos ver en estos 3 versículos, nos define lo importante que es conocer a Dios. Ahora, a esta altura yo ya no le voy a preguntar a usted, oiga, ¿y usted cree que existe Dios? No, ya no le voy a preguntar eso, sino que le voy a preguntar para usted, ¿quién es Dios? Y si usted le pregunta a diferentes, si hacemos una encuesta con los hermanos de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, le preguntamos, ¿me puede decir usted quién es Dios? Cada uno de ellos va a tener un concepto. Ah, Dios es Dios Padre, Dios Creador, Dios aquí, Dios es allá. Ok. Son 2 preguntas que podemos hacer. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Y cuando pensamos cómo es Dios, lo primero que se nos viene es una imagen a la mente, ¿verdad? Un señor con barba, un señor con pelo largo, porque así nos lo pintaron cuando estábamos allá afuera del Evangelio.
un señor que está sentado con una túnica blanca, grande, ¿verdad? Y que está sosteniendo el mundo, etcétera, etcétera. Así nos pintaron a Dios. Pero, si el concepto que usted tiene de Dios, esta noche lo vamos a pasar, oiga bien, lo vamos a pasar por el escáner de la Biblia. A ver si macha lo que usted cree que es Dios con lo que la Biblia dice que es Dios. Porque muchos tenemos un problema que se llama idolatría. Y eso significa que en nuestra mente dibujamos un Dios que no es el Dios de la Biblia. Le voy a dar un ejemplo. Algunos dicen, ¿cómo va a creer si Dios es amor? Dios no me puede condenar. Eso es un error, porque dice la Biblia que Dios es justo y que Él le va a dar el pago justo de sus pecados. Él lo dice. Entonces, tenemos un concepto diferente. Veamos entonces la primera pregunta, ¿quién es Dios? Si yo le pregunto a usted, ¿quién es Dios? ¿Qué respondería? ¿Alguien me puede decir una respuesta? ¿Quién es Dios? ¿Quién cree usted que es Dios? ¿Alguien? Hermanos, ¿quién es Dios? Diga. Nuestro Padre Celestial, dice Padre nuestro que estás en el cielo, está bien, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo? El Ser Supremo, y ese lo ocupan mucho los no muy cristianos, hermanos, el Ser Supremo, para omitir la palabra Dios o Jehová o Jesucristo, ¿verdad? Es que nosotros creemos en un Ser Supremo, dice. ¿Sí me entiendes? Son grupos no muy cristianos, pero está bien, el concepto que ellos tienen, está bien. ¿Alguien más? El dador de la vida. ¿Alguien más? Uno más. Sin pena, hombre. El que nos aguanta, y sí, hermano, y eso lo vamos a ver en el otro servicio, en el otro estudio, cómo Dios nos aguanta, aún sabiendo lo que somos. Dice que Él por amor nos aguanta, ¿verdad? Muy bien, entonces, el concepto que usted me dé, lo vamos a pasar por este escáner bíblico, y veamos lo que dice primer libro de Crónicas, capítulo 29. Recuerde que el estudio bíblico es para eso, ¿verdad? Para aprender. No tenga pena. Es que me da pena porque las hermanas se van a reír de lo que yo diga. Hermano, si se ríen de lo que yo digo. ¿Ah? Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Crónicas, recuerde que está en el Antiguo Testamento, después de Primero de Reyes, después de Segundo de Reyes, después sigue Primero de Crónica, antes de Segundo de Crónica. Amén. Vaya, ¿lo tenemos? Va, léalo conmigo entonces. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Mire de quién es. Porque, ¿qué dice? Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Hermano, lo que usted trae puesto no es suyo. Es de Dios. Ahí lo dice. Él se lo dio a usted para que usted lo use. Es como cuando el papá o la mamá compra un celular y se lo da a su hijo de 16 años. ¿Y de dónde el muchacho va a poder pagar un celular? ¿Quién se lo está dando? Papá y mamá. Tenga, hijo, para que le llame a la novia ese. No, ¿ah? Tenga, hijo, para que pase texteando todo el día. Pero se lo da. El niño dice, es mío, porque lo trae. Pero el día que papá y mamá diga, le corto la línea, de nada va a servir que tenga el telefonito. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, dice ahí el versículo 11, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Amén. Nos queda claro que Él es dueño de todo. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. O sea, eres el que está sobre todo.
exaltado sobre todo. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Hermano, dice el libro de Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y ahí dice, el versículo 12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. O sea que Él tiene dominio también sobre todo. Y luego dice, ¿dónde vamos? Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces, ahora, mi pregunta es, ¿usted cree ese concepto de Dios? ¿Usted cree que Dios es eso? Que es magnífico, que es poderoso, que Él es la gloria, la victoria, que Él es el honor, que Él hizo todas las cosas, que de Él son todas las cosas, que Él es exaltado sobre todo, que Él da las riquezas y la gloria, que Él da poder, que Él da la fuerza, que Él da todo. ¿Usted cree eso? ¿De verdad? Bueno, la pregunta aquí es si usted realmente reconoce a Dios de esta forma. Entonces, ¿por qué a veces no lo adoramos por lo que Él es? ¿Por qué a veces lo buscamos solo cuando tenemos problemas? Porque a veces somos descuidados con el tiempo que a Él le pertenece, con la lectura bíblica, con la oración, con el estudio de su palabra. Pues si Él es todo esto, Él es el creador de los cielos y la tierra, Él es el dueño, el Señor de todo, el completo, el grande, el fuerte, el victorioso y digno de toda honra. Si usted realmente cree esto, usted se daría cuenta de lo que muchas veces lo que estamos haciendo, lo estamos decepcionando a veces. Ahí dice, Él es el digno de toda honra. Y la pregunta que Dios nos hace a nosotros esta noche, ¿cómo me honras? ¿Cómo me honras? ¿Qué estás haciendo, predicador, para honrarme? Iglesia, ¿qué estamos haciendo para honrar a nuestro Dios? Muchas veces lo decepcionamos con lo que nosotros hacemos. Y no lo culpo solamente, no lo culpo a usted, hermano, sino que muchas veces nosotros los predicadores también tenemos la culpa porque pintamos un Dios diferente al que la Biblia enseña. Pintamos un Dios que da prosperidad, que hace milagros. Y es cierto, todo eso lo hace, pero también dentro de todo eso, el principal propósito por el cual Dios nos creó, por el cual Dios diseñó el hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Para eso Dios nos creó, para que lo glorifiquemos. Y el ser humano, la raza humana, en vez de glorificarlo, dice el versículo 18 y 19 de Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 y 19 de Carta a los Romanos, dice que lo abandonaron, que lo hemos desechado, que lo hemos ignorado, que no lo glorificamos como a Dios, sino que comenzamos a envanecernos en nuestro propio conocimiento y comenzamos a llenarnos de un montón de cosas, nos van separando de Dios. Romanos, vaya conmigo. El pastor está inventando. Versículo 21, capítulo 1, versículo 21. Oiga esto, ya lo prediqué el domingo. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron. Primero de Romanos capítulo 1, versículo 21, perdón. Que me emociona, hermano, cuando comenzamos a estudiar esto. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dios nos hizo para que le glorifiquemos. Dios nos hizo para que le honremos. Dios nos hizo para que podamos poner nuestros ojos en las maravillas que Él hace, en lo que es Él, en poderlo engrandecer, en poderlo alabar, el poder darle toda honra, toda gloria. Pero muchas veces, hermano, el ser humano, incluso los mismos hijos de Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, sino que
se envanecen, se llenan el cerebrito de humo. ¿Sabe? Yo el domingo, el lunes, tempranito en la mañana me estaba escribiendo el supervisor de misiones. Y le dije, pastor, le dije, ahí subí el video, le dije, para que me lo califique, le dije. Y se puso a reír así, ¿verdad? No, ¿cómo cree, pastor? No somos quien nosotros para calificar la palabra de Dios. Si es palabra de Dios, edifica. Si es palabra de Dios, da crecimiento. Si es palabra de Dios, exhorta, consuela. Pero muchas veces nosotros, hermanos, queremos calificar a Dios. Dios, hoy no me has hecho un milagro. Hoy no me has dado lo que te he estado pidiendo. Señor, como decíamos el hermano que estaba en la colina, ¿se acuerda lo que hacía el hermano que estaba en la colina? El domingo. ¿Qué hacía el hermano que estaba en la colina con su libretita? Apuntando. Señor, ya te fijaste, ¿verdad? Para eso ocupamos a Dios. No para glorificarlo, no para darle la gloria, no para darle la honra. Veamos cómo la Biblia describe a Dios. Salmo 89, versículo 7. Y fíjese que cuando nos metemos a estudiar este tema, nos vamos dando cuenta, hermano, que el concepto que usted y yo tenemos de Dios a veces ni se parece al que la Biblia dice. Porque tenemos un paradigma en el cerebrito. Y por eso muchas veces cuando vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles, comenzamos a tambalear. 89, versículo 7. Mire, interesante este versículo. Dios, ¿cómo es Dios? Dice, temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todo cuanto están alrededor de él. Dos palabras, temible que significa producir miedo y formidable que significa digno de admiración, digno de asombro, digno de reverencia. La pregunta va más allá, ¿qué te produce cuando escuchas el nombre de Dios? ¿Qué sientes? ¿Sabía usted que los judíos cuando iban a escribir el nombre de Dios ocupaban una pluma diferente y esa pluma nada más la podían ocupar 2 veces? Ya no la volvían a ocupar para escribir el nombre de Dios. La desechaban y agarraban una nueva para volver a escribir el nombre de Dios. Pero nosotros a veces jugamos con el nombre de Dios. Juramos, mentimos delante de Dios. Ay, lo juro, hermano, yo no, ¿cómo cree? Porque para muchos escuchar el nombre de Dios ya no les produce nada. Yo me acuerdo que mi abuelo me decía, no jure en vano, me decía. No nos daba permiso que juráramos. Y a veces nosotros con ganas nos quedábamos. Abuelo, yo le digo, no me ande jurando. No jure en vano. No promete en vano. Te prometo. Para muchos ya no le produce nada, ya que sus corazones están tan adormecidos con el pecado, con el afán de la vida y con otras cosas que los distraen, otras cosas que cambian su mirada y ya no pueden su mirada en Cristo, sino que en otra, ya, ok, está bien, sí, Dios, ahí está, Dios nos ama y hasta ahí nada más. Tienen en sus mentes un Dios que no es igual al Dios de la Biblia, sino que cuando tengamos en nuestra mente el verdadero Dios de la Biblia, entonces vamos a aprender realmente que es un Dios temible. Y cuando aprendamos de que el castigo que nos tocaba es el infierno ardiente y que por misericordia y gracia de Dios es que somos salvos, entonces usted va a decir, Dios es temible.
es formidable, porque Él aún conociéndome como soy, conociendo mi corazón, conociendo mi mente, conociendo lo que a veces ando pensando, lo que a veces ando haciendo, lo que a veces ando diciendo, Él aún así me ha tenido misericordia. El hermano dijo, el que nos aguanta, y vaya que sí. Dice primera de Pedro, o segunda de Pedro me parece, que Dios no es que retrase su venida. No, dice, Él no retrasa su promesa, dice, lo que pasa es que está esperando pacientemente que usted y yo procedamos al arrepentimiento. Además de dar por sentada su existencia y describirlo como un Dios temible y formidable, también apunta que hay un solo Dios. Vamos a Isaías 43:10. Isaías 43:10. Cuando estudiamos la persona de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo, vamos a hablar un poquito más detallado sobre la Trinidad, pero ahorita nada más nos vamos a enfocar en Dios Padre. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Deme un segundito. Okay. Ahí estamos. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y me interesa esa parte que viene. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay Dios antes de Él, ni habrá después de Él. Él es único. Sin precedentes, un Dios sin precedentes. Nunca ha existido uno como Él y nunca existirá. Dios es único. No hay otros dioses ni lo habrán. Algunos han hecho su Dios el dinero. Otros lo han hecho el materialismo y muchas otras cosas perecederas que salen del razonamiento humano. Los señores estos estudiosos que veíamos ayer. Una total. Ellos dicen, ¿saben qué? Literalmente dicen, no hay Dios. Sin embargo, el libro de Salmos dice, y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todo el que dice no hay Dios es un necio. La Biblia lo dice. Pero aún así, lo que usted tenga en su mente, lo que le quite el tiempo de Dios, aún así eso no va a llenar el espacio que Dios puede llenar en su vida. Dios siempre estará ahí. Dios jamás dará lo que le corresponde a Él, a otro. Y ahí mismo en Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Una vez más, Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Y cuando dice no daré mi gloria, dice que no le va a ceder absolutamente nada. Nosotros a veces le quitamos a Dios su tiempo y se lo damos a otra cosa que no es Dios. Nosotros somos los que andamos ahí, ay, hoy no. Y cuando tú dices hoy no, Dios te dice, yo siempre voy a estar ahí. No des a otros el tiempo que le corresponde a Dios. Dios es temible, Dios es formidable, Dios es único y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es único y no hay antes ni después de Él otro Dios. Hoy necesitamos meditar un poco más si realmente conocemos el Dios de la Biblia. Porque cuando usted y yo conozcamos el Dios de la Biblia, vamos a tener un concepto diferente del de servir, un concepto diferente el de adorar, un concepto diferente en el de hacer las cosas para Dios. Si le sirves realmente, si realmente le adoras, si realmente le sirves a Él, es necesario que hoy, no mañana, comencemos a cambiar el concepto que tenemos de Dios. Usted y yo
Muy probable que si le pasamos el examen al concepto de Dios que usted tiene, de acuerdo a lo que dice la Biblia, le salimos debiendo a Dios. Pero por eso son estos estudios, para que vayamos abriendo nuestro entendimiento y vayamos conociendo al Dios que la Biblia presenta. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor esta noche. Gloria a Dios. Vamos a poner